Ya, buenos días, queridos estudiantes del séptimo básico. Vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. En esta oportunidad, vamos a compartir pantalla, en la clase pasada vimos sobre los asentamientos humanos y en la clase de hoy vamos a ver ¿se ve la pantalla? Sí, tía, sí se ve. Ya. Sí. Entonces, ya, mi amor. Vamos a ver como objetivo conocer las amenazas del entorno para las poblaciones humanas. ¿Por qué creen que es importante conocer este objetivo? O conocer las amenazas o los desastres naturales que ocurren en diferentes partes geográficas en cualquier parte del mundo. ¿Por qué creen que es importante conocer estas amenazas? Para saber, más o menos, Para saber qué, Martina. las amenazas que tiene el mundo, o no sé. Ya, va por ahí. Bien. ¿Por qué es importante conocer las amenazas, los desastres naturales, las zonas geográficas? Esto es súper importante porque si yo me quiero asentar o quiero vivir en un lugar, tengo que conocer si estoy cerca de un volcán. Si estoy cerca de un volcán, obviamente que en ese lugar no me puedo asentar porque hay peligro, ¿cierto?, de erupciones volcánicas, lo que produce obviamente un desastre. Por lo tanto, tengo que saber, o antes, ¿cierto? En la antigüedad, estas poblaciones tenían que saber dónde poder ubicarse y qué desastres podían ocasionar el medio natural. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a conocer cuáles son las posibles amenazas o los desastres naturales que pueden suceder, ¿cierto?, en diferentes zonas geográficas, lo que favorece, ¿cierto?, el asentamiento humano. Primero, tenemos que saber qué es un desastre natural. Un desastre natural se refiere a las pérdidas materiales o a las pérdidas humanas que se producen por fenómenos naturales, como los terremotos, las inundaciones, los huracanes, los tornados, los tsunamis, los deslizamientos de tierras, entre otros. ¿Ya? Los fenómenos naturales se consienten en desastre cuando superan su límite de desarrollo e intensidad, que termine afectando gravemente a la población. ¿Por qué? Porque si yo digo, hay un sismo de 4 grados y hay un terremoto de 9 grados, ¿cuál es el que se considera desastre? El terremoto. El terremoto, muy bien. Entonces, nosotros hablamos de desastre cuando su intensidad es mucho mayor a lo natural. Por lo tanto, todo lo que hace la naturaleza es considerado natural porque, obvio, la palabra lo dice, de la naturaleza del medio ambiente, que el ser humano no puede interferir en ello, no puede hacer nada, solo cuidarse, ¿cierto? Para no producirse accidentes. Entonces, se considera desastre cuando su intensidad o su desarrollo es muy amplio, ¿ya? Y produce, obviamente, pérdidas materiales y, lo más importante, pérdidas humanas. Riesgos tectónicos, sismicidad y volcanismos en Chile. Vamos a ver lo que concierne, ¿cierto?, a nuestro país. Nuestro país es un país sísmico. ¿Alguien sabe por qué Chile se le considera un país sísmico? Porque hay muchos terremotos, sismos y estas cosas. ¿Ya? ¿Y por qué hay muchos sismos, terremotos en nuestro país? Observen la imagen del mapa que está acá.
Por la placa. Porque está en una zona así, en una placa que es como más sensible, algo así. Muy bien, Martina. Bueno, la Martina dijo placas y la Sonia dijo también la misma definición. Muy bien. Chile es un país sísmico porque se encuentra entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Se encuentra entre dos placas. Por eso es muy susceptible a que existan o se desarrollen sismos de gran intensidad, llegando a ser terremotos. ¿Ya? Acá, aquí dice, las placas de Nazca y Sudamericana forman una zona de convergencia y subducción. Cuando hablamos de convergencia es cuando las placas chocan unas a otras y se produce una fricción. Y cuando hablamos de subducción es cuando una placa se posa sobre la otra. Y esto provoca estos movimientos sísmicos que pueden ser de una gran intensidad o también pueden ser de menor intensidad. Pero en nuestro país tiembla mucho porque nos ubicamos entre estas dos placas. ¿Ya? Entonces, la placa de Nazca, que es esta, avanza y se introduce debajo de la placa sudamericana. Esta es la placa de Nazca y se pone abajo. A eso se le llama subducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la placa de Nazca se encuentra al este o al oeste, se encuentra al oeste, ¿ya? En la litosfera oceánica es mucho mayor y eso también puede producir un tsunami. Lo que pasó lamentablemente en el año 2010 cuando se produce el tsunami, ¿cierto? En Concepción. Ahora, la fricción, que es la convergencia, ¿cierto? Entre ambas placas genera calor, lo que también produce un movimiento, pero produce también el volcanismo, ¿ya? El volcanismo. Entonces nosotros, ay, perdón, somos un país sísmico porque nos encontramos entre dos placas y también pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico o también llamado anillo de fuego del Pacífico, porque nos encontramos en una zona en donde hay una gran cantidad de volcanes, algunos inactivos que no presentan actividad física, no presentan actividad, perdón, volcánica, ya están muertos, y otros que están vivos y que pueden producir algún tipo de actividad sísmica, ¿ya? Entonces puede haber actividad sísmica y actividad volcánica. Y si nosotros vemos acá, en la figura de abajito, aparece, ¿cierto?, la subducción en donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, ¿ya? Y eso puede producir sismos o actividad volcánica. Acá tenemos nosotros, ¿cierto?, la estructura de la Tierra. Y la estructura de la Tierra es la siguiente. Nosotros tenemos capas en la superficie terrestre. Y tenemos acá que en el centro se encuentra el núcleo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de temperatura, llegando hasta los 5000 grados Celsius. Por lo tanto, dentro del núcleo, nosotros solamente encontramos material en estado líquido. O sea, aquí todos los metales se encuentran en estado líquido, produciendo el magma. ¿Ya? Aquí está el magma. Luego tenemos, este es el núcleo interno y este es el núcleo externo. Luego tenemos la otra capa que es el magma, que es la capa más gruesa de la Tierra y es aquí en donde nosotros encontramos los metales de manera sólida, pero también de manera líquida, ¿ya? Porque aquí la temperatura no es tan elevada. Y luego tenemos la corteza, o también llamada litosfera, en la cual en la capa más externa de la Tierra, en la capa más delgada, y es aquí en donde se desarrolla
la vida humana, animal y vegetal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ya, vamos, sigamos. No. Ya. Entonces, si ustedes ven acá, la litosfera, que es la Tierra, ¿cierto? Todo esto, la litosfera está cubierta de placas tectónicas. Entonces, si nosotros vemos acá, parece verdaderamente un magma. ¿Y cuáles son las placas que existen? La placa pacífica, la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa africana, la placa indo-australiana, la capa filipina, la placa iránica, la placa arábica y la placa euroasiática. El territorio de Chile continental, que es este, ¿ya? Se ubica en la placa sudamericana que se mueve hacia el oeste, o sea, hacia acá, ¿cierto? Y que choca con la placa de Nazca. Ahí chocan, porque avanzan en dirección contraria. Entonces, la mayor parte de nuestro país es un país sísmico porque se encuentra entre estas dos placas y además, ¿cierto? Le agregamos que pertenece al cinturón del Pacífico, en donde también existen gran cantidad de volcanes de norte a sur. ¿Cuál es la teoría de las placas tectónicas? Las placas se mueven en diferentes direcciones, es decir, tiene un movimiento divergente, ¿ya? Porque chocan y se van para afuera, chocan y se van hacia afuera, ¿ya? Esta teoría de las placas nace en el año 1960, ¿ya? En donde se le da la explicación que estas placas, que son verdaderos rompecabezas que están en la Tierra, ¿cierto? Comienzan a tener desplazamientos sobre el manto. Y acá dice que el movimiento divergente también se puede producir en los fondos oceánicos, en donde esto, que está de color rojo, es el magma y este fluye, es decir, trata de buscar una salida hacia el exterior, produciendo, ¿cierto?, en el mar las islas volcánicas, porque ustedes saben que cuando el magma sale a la superficie terrestre, al enfriarse con la temperatura ambiente, se solidifica formando las islas volcánicas. ¿Ya? Y el movimiento convergente es cuando una placa se mete bajo la otra placa, ¿ya? Y a ese movimiento se le llama subducción. Y aquí, ¿cierto? Es cuando la roca de la placa se hunde y cuando alcanza una gran profundidad, se derrite y se convierte en magma, en donde trata de buscar salida por el cráter, ¿cierto?, de un volcán y así también trata de liberar toda la energía acumulada, volviéndose un sismo o un terremoto. Bueno, tenemos la actividad sísmica, ¿cierto?, que es el sismo que se produce sobre la superficie terrestre. Tenemos también otro desastre que es el tsunami o maremoto. Es una gran cantidad de agua del mar, muy superior a lo movido normalmente por el viento, que ingresa hacia la costa. Su causa más común es un terremoto. El tsunami es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Y acá nosotros vemos cómo se puede formar un tsunami que es producto de este movimiento sísmico. Las olas comienzan a retroceder y luego al tratar de salir hacia la orilla del mar salen con mucha más fuerza, produciéndose, ¿cierto?, una ola que puede llegar a 3, 4, 5 metros de altura, la que provoca un gran desastre natural.
Y también otro desastre es la actividad volcánica, en donde desde el cráter, ¿cierto?, sale material incandescente, es decir, material líquido con altas temperaturas que provienen desde el interior del volcán. ¿Por qué se produce la erupción volcánica? Porque el volcán trata de liberar energía, ¿cierto?, a través de su cámara magmática, que es donde aquí se está concentrado, ¿cierto?, todo el magma, perdón, y trata de liberar su energía y hace que se produzcan las erupciones volcánicas, en donde salen materiales incandescentes, ¿cierto?, que están fundidos, que son líquidos procedentes desde el interior del volcán, ¿ya? En donde las rocas que se encuentran acá, porque como la temperatura está muy alta, se funden, se vuelven de manera líquida, ¿ya? Ahora también tenemos desastres de origen climático, ¿ya? Los de origen climáticos, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser? La lluvia. La lluvia, muy bien, Martina. Entonces dice, nuestro largo territorio, que comprende una gran variedad de climas, está expuesto a sufrir una serie de riesgos naturales de origen climático. Cada cierto tiempo el país se ve enfrentado a estos eventos climáticos que afectan la vida de las personas. ¿Cuáles son? Las inundaciones que son producidas, ¿cierto?, por las lluvias. Principalmente tienen que ver con el fenómeno del niño, ¿ya? ¿Quién sabe qué es el fenómeno del niño? ¿Alguien sabe qué es el fenómeno del niño? No importa porque lo vamos a investigar ahora, ¿ya? Entonces, este fenómeno del niño, ¿cierto?, produce que se realicen o que hayan gran cantidad de eventos de lluvias. Pero en este último año hemos tenido, ¿cierto?, prácticamente años secos porque no llueve tanto como llovía en años anteriores. Pero también tenemos lo contrario, que son las sequías, ¿cierto? Las sequías es la ausencia de lluvias que lo provoca principalmente el fenómeno de la niña, ¿ya? Y ahí nosotros podemos ver si la tierra completamente seca, lo que provoca que se produzca un daño natural, pero también un daño hacia los animales, ¿cierto? Y un daño también hacia las personas, porque si hay sequía, eh, cuesta mucho que se desarrollen las actividades agrícolas, ¿ya?, y las actividades ganaderas. Por lo tanto, comienza a haber una pérdida, ¿cierto?, para las personas que se dedican al trabajo de la tierra, y también comienza a haber un aumento en los precios para las personas, ¿cierto?, que consumimos ese tipo de alimentos. Los desbordes de ríos, otro desastre natural desarrollado, ¿cierto?, por la acción climática. ¿Por qué? Porque producto de las lluvias, ¿cierto?, o el aumento de las lluvias, puede haber deshielos en la cordillera, lo que provoca que el caudal, ¿cierto?, de los ríos aumente, provocando estos desbordes que incluso pueden, obviamente, se llevan casas que estén cerca, y también provoca el corte de caminos. Por eso es súper importante conocer las características geográficas de un lugar para poder saber si es apto para el asentamiento humano. Tenemos las heladas. En invierno, en la zona central, sur y austral, cada cierto tiempo se producen heladas, originadas por una disminución drástica
de la temperatura debido al ingreso de una masa de aire frío. Ya el 2011 fue uno de los años con las temperaturas más bajas de los últimos 30 años, logrando una temperatura de menos 13,6 grados Celsius en la región de Aysén. Esto también provoca un daño, ¿cierto?, en la agricultura, porque producto de las heladas, ven aquí como que las plantitas se ponen con hielo, queman, ¿cierto?, las plantas, y esto produce también un daño enorme para la agricultura. Otro daño o desastre natural provocado por el clima son los aluviones, que son estos que están acá. Es barro con agua que baja velozmente por una quebrada o un curso de agua. Las zonas más expuestas a estos riesgos son la precordillera de los Andes y la zona costera. Fue en la costa donde se produjo uno de los aluviones más fuertes que recuerde nuestra historia. En 1991, en Antofagasta, en pocas horas, precipitaron torrencialmente 42 milímetros de agua, en una zona en donde se registran normalmente 4 milímetros en el año. El agua bajó por las quebradas, se juntó con el barro, originando 4 aluviones, lo que provocó la muerte de muchas personas. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Sabían todos los desastres naturales que se producen en nuestro país? Más o Me menos. sabía algunos. O sea, yo creo que los que más conoce uno son los tsunamis y los terremotos, ¿cierto? Bueno, los terremotos, los sismos y la actividad volcánica. Pero ¿ustedes sabían que también existían desastres provocados por el clima? Más o menos. Igual Más o más o menos, menos. ya más o menos. ¿Ven? Es súper importante saber eso porque además nosotros a veces provocamos los desastres climáticos producto de toda la contaminación, ¿cierto?, que se está generando en nuestro planeta. Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, es un trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Se lo voy a anotar acá. Entonces, actividad. Actividad. ¿Están viendo, cierto? Sí. Actividad. Investiga. Aquí se me perdió el cuaderno. Investiga a qué riesgos naturales se ven expuestos en tu región. ¿Cuál es la región de nosotros? La región Metropolitana. metropolitana. Exacto. Considerando características físicas. Dos, escribir los riesgos, ¿cierto? Y las potenciales soluciones para subsanarlos. ¿Ya?
Entonces, tiene que investigar a qué riesgos naturales se ven expuestos en tu región, considerando características físicas, o sea, tiene que poner qué características físicas tiene su región. Escribir los riesgos que hay en tu región. Y las potenciales soluciones para subsanarlos, o sea, para subsanar los riesgos que hay en tu región. ¿Se entiende? Profesora, Dígame. y yo lo podría hacer por Word en vez de en el cuaderno. Eso voy a decir. Tiene que hacerlo en PowerPoint. Ah, ya. Tiene que hacerlo en PowerPoint, ¿ya? Tiene que tener mínimo 5 diapositivas. No puede tener menos, si no va a tener menos puntos. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿para cuándo esta tarea? Al tiro le digo. Estoy explicando Ya. primero. Lo hacemos en ¿Ya? computadora, ¿cierto? Sí, mi amor. Entonces, mínimo 5 diapositivas. Eso quiere decir que desde ahí parte. Tiene que tener una portada, una introducción, obvio, el desarrollo y una Profesora, conclusión. Dígame, ¿a qué se refiere con introducción? usted tiene que explicar brevemente de lo que se va a tratar su trabajo. Pero cuando se lo mande tiene que ser con foto en vez de un video, ¿cierto? Si usted quiere, puede poner video. Ya. Pero en la introducción no se pone un video. La introducción es muy corta. Usted en la introducción tiene que explicarle a la persona que va a leer su trabajo, que lo va a ver, de qué se trata su trabajo. Por ejemplo, en este trabajo les voy a mostrar las características físicas de mi región metropolitana y de acuerdo a esas características les nombraré los riesgos potenciales o desastres naturales que pueden ocurrir en esta región. Así también voy a dar algunas soluciones a estos problemas. Eso es una introducción. ¿Ya? Ya. No la vayan a copiar. Entonces, el trabajo se va a hacer en PowerPoint y tiene que tener al menos 5 diapositivas. Esas diapositivas tienen que tener imágenes o también usted le puede insertar videos. ¿Ya? Y tiene que insertar, no, solamente eso, para que no les voy a complicar más la vida. Ya, imágenes y videos. Y si usted quiere, le pone transiciones. Transición. ¿Ya? Las transiciones, como van avanzando las páginas, que las puede hacer arrastrando, apareciendo, etcétera. Ahí usted la ve. Ya, entonces PowerPoint, mínimo 5 diapositivas, tiene que tener una portada, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Debe tener buena ortografía, es decir, sin faltas ortográficas, si no se le va a desconectar puntaje. ¿Ya? Sin faltas ortográficas. Espérense que se me fue la idea. Y además tiene que, recuerde, no es copiar y pegar. Usted debe redactar con sus palabras, no copiar y pegar. No copiar y pegar, porque yo me doy cuenta al tiro. ¿Ya? Entonces, este trabajo
va a tener, porque esto lo vamos a hacer transversal. ¿Qué significa transversal? Que va a tener evaluación, se va a evaluar, va a tener... Profe, ¿me puede mostrar eso lo que escribimos en delante? Esperemos un poquito. Va a tener una evaluación en historia y en lengua y literatura. ¿Por qué? Porque yo le voy a evaluar su redacción, voy a evaluar su ortografía y ahí nosotros estamos, ¿cierto?, incluyendo a lo que es lengua y literatura. E historia, porque usted va a investigar sobre desastres naturales que tienen que ver con geografía. ¿Ya? Usted tiene que entregar este trabajo, estamos a 28 de mayo, el viernes 4 de junio. Fecha de entrega, viernes 4 de junio al correo institucional. ¿Cuál es su correo? Séptimo refugio, ese es. Parece que era séptimo el refugio. Ay, no sé. Séptimo, a ver, pero chiquillos, ustedes lo tienen, pues séptimo refugio @gmail.com. ¿Ya? Sí, parece que es el refugio. Ya. Al correo del curso. Entonces, se entrega el viernes 4 de junio al correo institucional séptimo el refugio @gmail.com. Y va a tener una evaluación en historia y en lengua y literatura. ¿Ya? Es decir, va a tener la misma nota en historia y la misma nota en lengua y literatura. ¿Ya? Ya. Y ahí está la actividad. ¿Ya? Ahí está la actividad. Eso es lo que usted tiene que hacer para el viernes 4 de junio, actividad evaluada en lengua y literatura y también en historia y geografía. Esto corresponde a la rama de la geografía. Lo que usted va a escribir, cómo lo va a escribir, cómo lo va a redactar, sin equivocarse, va a estar evaluado en lengua y literatura. ¿Entendido? Sí, tía. Ya, entonces, con esto terminamos la clase. No olvidar que el video va a estar en pocos minutos en la plataforma de YouTube, por si acaso usted no alcanzó a escribir la tarea, ¿ya? Así que me despido